Continuamos, hermanos, con el tema de la nueva era. Vamos a tocar el punto cosas a recordar al hablar con una persona seguidora de la nueva era. Como primer punto, debemos de tener presente que muchos de los seguidores de la nueva era son personas cultas y exitosas que creen que existe una alternativa al secularismo de nuestros tiempos. Lo importante aquí es la palabra alternativa. Ellos creen que tiene que existir una alternativa para afrontar pues lo que es todo lo que es referente al mundo. Por eso es que ellos pues en base al movimiento, ellos dicen que la alternativa pues para eso es lo que ellos plantean. Punto número 2, no ataque contextos bíblicos o condenando las prácticas que están en el corazón de sus creencias. Nuestra meta es testificar de manera positiva, paciente y humildemente de Jesucristo y su evangelio. Punto número 3, no dé por sentado que el de la nueva era entenderá el significado de su vocabulario cristiano. Debemos de ilustrar y explicar los conceptos que usemos. Debemos asegurarnos de saber también algo acerca de las creencias de ellos, ¿sí? Bueno, hoy vimos como que un antecedente, un contexto general de la nueva era, mas sin embargo aquí nos hace referencia a que nosotros debemos saber un poco más acerca de estas creencias, pues con la finalidad de no atacar o herir a la persona seguidora de este movimiento pagano. El siguiente punto nos dice, no intente igualar sus experiencias espirituales con las de ellos, como historias de conversión o sanidades, entre otras. Claro, lógicamente, bueno, podemos ver, pues, no necesariamente lógicamente, sino que no se pueden igualar las experiencias espirituales que nosotros como cristianos vivimos con las de ellos. Son totalmente contrarias y las de ellos son totalmente distorsionadas a lo que establece la palabra del Señor. Entonces no tiene igualación. El siguiente punto dice, busque hacer una presentación objetiva de la verdad de Dios desde la perspectiva bíblica. O sea, acuérdense que ellos se basan todo en lo subjetivo, pues, de cómo las personas sienten cuando entran en esa conexión cósmica que ellos establecen. Entonces, nosotros debemos de hacer una presentación objetiva con bases de la verdad de Dios desde la perspectiva bíblica, con bases bíblicas. Debemos apoyarnos en la Biblia como la autoridad. Y el último punto que debemos de tener presente al hablar con un seguidor de la nueva era es, debemos ser pacientes y mantenernos en oración. Recuerden que en todos los temas nos hacen referencia a que tenemos que depender plenamente del Espíritu Santo. Para, bueno, desde mi punto de vista, sobre todo en estos temas donde las personas pues son seguidores a alguna secta, entonces, o una religión, entonces nuestra dependencia debe ser mucho mayor del Espíritu Santo, pues tiene que ser el Señor a través de nosotros, porque no somos nosotros lo que hacemos que esas personas puedan creer, sino que es el Espíritu Santo a través de nosotros que lleva revelación no solo a nuestras vidas, sino también a esas personas que nosotros le vamos a estar predicando la palabra del Señor, a esas personas que nosotros vamos a estar acompañando. Hasta aquí pues cerramos la primera parte que tiene que ver con todo lo relacionado a los antecedentes y las creencias y lo que debemos recordar al hablar con una persona seguidora de la nueva era.
Ahora vamos a continuar con las estrategias para el aconsejamiento. Esta parte de las estrategias, aunque son 8 puntos, son bastante amplios. Creo que son muy importantes que los podamos tener clarificados para el momento de que acompañemos a alguna persona que sea seguidor de este movimiento. Entonces, son amplios, pues voy a tratar pues a usar el tiempo, el menor tiempo posible, más sin embargo considero que voy a establecer tal cual lo que necesitamos, pues lo que se necesita, y creo que no solo va a ser de bendición esta estrategia para dársela a otra persona, sino primeramente a nosotros, porque al yo estudiarlas, pues puedo decir que ha fortalecido mi fe en el Señor. Entonces, ya como les dije, pues son 8 estrategias. Vamos a empezar con la primera. La primera es presentar a Dios como una persona. Él no es una esencia, una fuerza, ni una energía cósmica. Acuérdense que esta es la base fundamental de este movimiento pagano. Pues ellos dicen que es una fuerza. Entonces nosotros vamos a presentarle a esta persona a Dios como una persona. ¿Cómo vamos a hacer esto? Aquí nos dan tres puntos que son clave para presentar a Dios como una persona. Y el primero es, Él existe. Esto lo podemos ver. Acuérdense que todo esto, como todos los otros temas, es en base a la Biblia. Y en este caso, como ya nos dijeron, en la parte de recordar al hablar con una persona, que debemos de hacerlo de manera objetiva, utilizando la Biblia como la autoridad. Entonces vamos a ver en qué parte de la Biblia nosotros podemos decirle a ellos que presentamos a Dios como una persona, y la primera parte es, Él existe. Esto lo vamos a ver en Hebreos 11:6, que dice, cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Claramente nos hace referencia a que Él existe. Punto número 2 de la primera parte, existe eternamente. Y esto lo podemos ver en Isaías 40:28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Claramente podemos ver que hace referencia a que Dios existe eternamente. ¿Por qué? Porque Él creó los confines de la tierra, nos dice la palabra. Y punto número 3, posee las cualidades de una persona. Entre las cualidades que podemos resaltar, hacemos referencia a que ama, como lo dice en Juan 3:16 y en Primera de Juan 4:8. Otra cualidad, habla, como lo vemos en Génesis 28:15, Primera de Samuel 3:9. Otra cualidad, tiene sabiduría y conocimiento, Romanos 11:33. Y la última cualidad que vamos a hacer referencia a que actúa, Deuteronomio 11:7, Salmos 145, versículos 4, 6 y 12. Es importante que esta parte de las cualidades, pues busquemos los versículos para fortalecer, fortalecernos referente a lo que dice la Biblia, ¿sí? Y como les dije, esta parte de las estrategias son muy amplias, y entonces voy a estar haciendo referencia a los versículos más claves que aparecen aquí. Entonces,
nuestra primera estrategia es presentarle a Dios como una persona, haciendo referencia a que Él existe, existe eternamente y posee las cualidades de una persona. Vamos a la segunda estrategia. La segunda estrategia se divide en tres partes. Dice la segunda estrategia: presente a Dios como creador. El seguidor de la nueva era tiene un concepto espiritualizado de la evolución, en el que la conciencia, entre comillas, y no la materia, es lo que importa. Exprese claramente su creencia de qué es lo que le vamos a expresar. Punto de la parte 2 o punto 1, un Dios omnisciente, todopoderoso y siempre presente, creó el universo. Hay que hacerle ver que ciertamente estamos hablando de que somos, ¿cómo decirlo? Que no es todo, no es una fuerza, no. Pues existimos, pues. Ciertamente existimos, no como fuerza espiritual ni nada, sino que nosotros existimos. Entonces, eso lo podemos ver, que es un Dios omnisciente, todopoderoso y siempre presente, que creó el universo. Lo podemos ver en Hechos 17:24. Dice la palabra del Señor: Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Es el dueño de los cielos, de la tierra, y no vive en templos hechos por seres humanos. ¿Mm? Claramente, el versículo nos dice pues que Él existe y que Él creó el universo. El punto 2.2 nos dice: Él planeó y ejecutó objetivamente su creación como una acción independiente de sí mismo. Dios y el universo no son lo mismo. Y esto vamos a hacer referencia en Génesis 1, 26, 27 y el versículo 31. Y el punto número 2.3 dice: Él sostiene independientemente su creación. Y lo vemos en Colosenses 1:17. Dice la palabra del Señor: Cristo existía antes de todas las cosas. Por medio de Él todo se mantiene en orden. Entonces, Él existió antes. Él sostiene independientemente su creación. Con esto terminamos el punto número 2, que es presente a Dios como un creador. Pasamos al punto número 3. Presente la verdad como una realidad objetiva. Dios se revela a los seres humanos de tres maneras. Vemos estas tres maneras. La primera es por medio de su creación. Hace referencia en Génesis 1:1 y Romanos 1:20. Génesis 1:1 dice: cuando Dios comenzó a crear el cielo y la tierra. Ahí se está revelando como Dios creador. La siguiente manera, por medio de la palabra escrita. Tenemos Romanos 10:17. Dice la palabra del Señor: así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. Ahí vemos que fue revelado por medio de la palabra escrita. También podemos hacer referencia a otros versículos en 2 de Timoteo 3:16 y en Hebreos 4:12. Y la última manera que podemos revelar de cómo Dios se reveló al ser humano es por medio de Jesucristo, su Hijo. Y hacemos referencia a Gálatas 4:4, que dice: pero cuando llegó el día señalado por Dios, Él envió a su Hijo. Y también tenemos a Hebreos 1, del 1 al 2. ¿Sí? Entonces, tenemos tres maneras en que podemos hacer ver
de cómo Dios se reveló al ser humano. Esa es nuestra estrategia número 3. Pasamos a la estrategia número 4. Presente la salvación como un acto de Dios que interviene en el espacio y el tiempo para redimirnos. Muestre tanto la necesidad humana de salvación como el hecho de que se ofreció a través de Jesucristo. O sea, es importante recalcar que ocurrió un acto de salvación y que la humanidad tenía una gran necesidad de esa salvación y que este hecho fue a través de Jesucristo. Para esta estrategia número 4 tenemos 2 puntos. El primero es, vamos a demostrar pues la necesidad humana a través de estos 2 puntos. El pecado es todo lo que se opone o no se conforma al carácter de Dios. Y vamos a buscar en Romanos 3, 9 al 18, en 2 de Timoteo 3, del 2 al 5, y en 1 de Juan, capítulo 1, versículos 5 y 6, y el versículo 10. Cuando decimos el pecado es todo lo que se opone o no se conforma al carácter de Dios, pues hacemos referencia a 3 puntos. El primer punto es, nuestra conducta revela el pecado. No vivimos de acuerdo con las normas de Dios. Entonces, eso lo podemos ver en Eclesiastés 7:20 y en Romanos 3:23. El otro punto es, nuestra conciencia revela el pecado. Podemos buscarlo en Romanos 1:21 al versículo 23. Y lo último, que habla referente a ese pecado que se opone al carácter de Dios, es la palabra escrita de Dios, nos aclara la verdadera naturaleza del pecado. Y lo podemos buscar en Romanos 1, del 18 al 19, Romanos 3, versículo 20, y Primera de Timoteo, capítulo 1, del versículo 8 al 10. Nuestro segundo punto de esta estrategia de la necesidad, pues, como humanos que teníamos de la salvación y que fue a través de Jesucristo, vamos a hablar sobre, debido al pecado, el juicio y la muerte son inevitables. Lo podemos ver en Hechos 17:31, Romanos 5:18 y Hebreos 9:27. Y dice Hechos 17:31, porque Dios ha decidido ya el día que juzgará a todo el mundo. Entonces ahí hace referencia pues que habrá un juicio y que el pecado, el juicio, y que debido al pecado, el juicio y la muerte son inevitables. El de la nueva era podrá decir que el pecado y la muerte y el juicio no existen. Como ya dijimos anteriormente, ellos creen que estas son meras ilusiones. Entonces, ahí nosotros vamos a hacer referencia, pues si el seguidor de la nueva era expresa el concepto que tiene de lo bueno y lo malo, o el bien y el mal, entonces nosotros le vamos a preguntar acerca de la aceptación que tienen ellos de la doctrina hindú referente al karma, donde dice que intentan equilibrar las obras buenas y malas de la vida de una persona. Entonces, en base a eso, nosotros le vamos a preguntar si no hay pecado, ¿cómo se explica todo el mal en el mundo? Y ahí nosotros nos vamos a introducir en base a que el pecado y el juicio y la muerte son inevitables, pues. Porque si ellos con el karma intentan equilibrar las obras buenas y malas, entonces están haciendo referencia pues que sí que hay una maldad en la humanidad, pues. Y tenemos en la última parte de mostrar la necesidad humana,
tenemos el último punto que dice, sería imposible ser un participante de una nueva era o un nuevo orden mundial sin experimentar una nueva vida. Algo especial debe ocurrir en una persona antes de que ésta pueda ofrecer una nueva era a otros. Solo en el Evangelio de Jesucristo podemos encontrar transformación personal, reconciliación con el Dios creador del universo y la realización de todas esas nobles metas que no alcanzamos debido a nuestra naturaleza caída. Entonces, no estamos haciéndole ver a estas personas, pues, que ciertamente podemos experimentar una nueva vida y que la verdadera, pues, nueva vida va a ser a través de el Evangelio de Jesucristo, de nuestro Dios creador. Y vamos a hacer referencia a Juan 3:3, que dice, Jesús les dijo, te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Y también a 2 Corintios 5:17. En base a esta tercera parte de la estrategia 4, de mostrarle pues la necesidad humana de salvación, la necesidad que tenemos como seres humanos para ser salvados, y la cual fue a través de nuestro Señor Jesucristo, pues esta parte de que sería imposible que nosotros tengamos una nueva vida si no somos transformados a través de nuestro Señor Jesucristo. Esta parte se divide en 5 puntos. El primer punto dice, Jesucristo el Hijo de Dios se encarnó, con lo que hizo que Dios fuera accesible. Juan 1:14. La accesibilidad también hace que Dios sea abordable. Como es abordable, podemos entrar en una nueva relación con Él. Juan 14:6. Dice la palabra del Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin mí nadie puede llegar a Dios el Padre. Entonces, Jesucristo es el único camino para llegar a Dios. El segundo punto, Jesucristo murió en la cruz, con lo cual cubrió las demandas de justicia de Dios. 2 Corintios 5:17, 1 Pedro 3:18. Y nos reconcilió con Dios, a pesar de nuestra relación rota con Él. 2 Corintios 5:18, Colosenses 1:21. Punto número 3. Para crear esta nueva relación es necesario hacer un compromiso incondicional con Jesucristo. Juan 1:12, Juan 5:24, 2 Corintios 5:17. Punto número 4. Al momento de la salvación, somos restaurados plenamente a la imagen de Dios, con lo cual satisfacemos uno de los anhelos más profundos de la humanidad. ¿Y cuáles fueron esos anhelos? Pues que nosotros fuimos hechos a imagen de Dios, como dice Génesis 1:26, Génesis 5:1. Perdimos algo de esa imagen como resultado de la caída. Está en Génesis 3:1-7, Romanos 3:27, Romanos 5 del 12 al 14 y 1 Corintios 15, versículo 22. Y seremos restaurados a la imagen de Dios. Salmo 17:15, 1 Juan 3:12. Y el punto número 5, el mensaje cristiano es uno de amor hacia Dios y hacia los demás. Mateo 22,
37 al 39. Juan 15, versículo 12 y 17. Y primera de Juan, capítulo 4, versículo del 7 al 11. Cristo ha dado el ejemplo de un amor tan desinteresado a través de su muerte en la cruz. Y con este último punto, pues completamos el punto C de la estrategia 4, donde le hacemos ver a la persona, pues que tenemos que encontrar una transformación personal a través de la reconciliación con nuestro Dios. Que solamente la podamos hacer a través de nuestro Señor Jesucristo. Vamos al punto número 5 de las estrategias de aconsejamiento. Considere la resurrección corporal de Jesucristo como la piedra angular de la fe cristiana. Él resucitó físicamente para no morir nunca más. Ascendió a la muerte, ascendió a la presencia de Dios el Padre y es ahora el objeto de nuestra fe. Hay que recalcar que ciertamente Él dejó la tumba vacía y resucitó físicamente. Para esto tenemos 2 puntos. El primero, gracias a la resurrección de Cristo, es posible una experiencia objetiva y mensurable de la nueva vida en Él. O de manera objetiva, ya hacemos referencia porque tiene que ser objetivo en base a la Biblia, en base a todo lo que ella hace referencia. La fe cristiana está basada en sucesos históricos. Todo lo que pedimos a cualquier persona es que escuche y evalúe los hechos, como lo haría con cualquier evidencia seria. Los registros seculares, así como los hechos bíblicos, respaldan el hecho de que Jesucristo está vivo. Esto lo vemos en Romanos 4:25, Romanos 6, del 7 al 9, y versículo 11, y primera de Corintios 15:20. Tenemos que hacerle ver, pues, a estas personas seguidoras de la nueva era que los registros seculares van acorde a los hechos bíblicos. Y esto respalda el hecho de que Jesucristo está vivo, que Él resucitó, que venció la muerte. El otro punto es la muerte y la resurrección de Cristo no solo aseguran la redención espiritual eterna, sino también nuestra propia resurrección corporal y futura, como está en Juan 14:19 y en primera de Corintios 15, versículo 19, y segunda de Corintios 4, versículo 14. Aquí vemos que la Biblia no hace ninguna mención de la reencarnación, ¿sí? La muerte y la resurrección de Cristo no solo aseguraron la redención espiritual eterna, sino que nuestra propia resurrección corporal. No hay, después de la muerte, no hay reencarnación. Nosotros morimos, vamos a morir y no vamos a estar reencarnando en otras personas o en otros animales. No hace referencia a nada de esto la Biblia. Y el punto número 6, la sexta estrategia nos dice: presente el reino futuro de Dios como la legítima nueva era, entre comillas, venidera. Dios está preparando una auténtica nueva era, un mundo perfecto donde la injusticia, el egoísmo, el crimen, la enfermedad, la guerra y otras formas de inhumanidad ya no existirán. Será un reino de paz, amor, igualdad y prosperidad, a ser disfrutados por todos los redimidos. Será un reino donde Jesucristo será Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sí? Vamos a presentarle
el reino futuro de Dios como la verdadera nueva era, como ese mundo perfecto que vamos a tener cuando el Señor venga y se establezca ese reino de paz, de amor, de igualdad para sus redimidos. Esto lo podemos ver, hacer referencia a Mateo 25:34. Entonces yo, el rey, les diré a los buenos, mi Padre los ha bendecido. Vengan, participen del reino que mi Padre preparó desde antes de la creación del mundo. Y también podemos hacer referencia a Daniel 7:27, Juan 14 del 1 al 3, Primera de Pedro del 1 al 10, Primera de Pedro capítulo 1 versículos 10 y 11 y Apocalipsis capítulo 11, 15 y la estrategia número 7, presente cómo obtener paz con Dios. La estrategia número 8, usa los pasos para el seguimiento, como indica la parte de confirmación de la decisión de recibir a Cristo. Y así culminamos con este tema, hermanos, que sea de edificación para cada uno de nosotros. Un tema bastante amplio, pero importante resaltar todos los puntos. Damos gracias al Señor por este tiempo y le pedimos a Dios que sea de bendición, pues, y que sea de bendición este tema para nuestras vidas y nos use como instrumento para bendecir a otros. Dios les bendiga, Dios les guarde.